Hay Sí, evidencia sólida de que el cannabis puede ser un sí, analgésico eficaz para el dolor crónico. De hecho, el dolor neuropático, principalmente el dolor nociceptivo debido a la inflamación, el nociplásico, o sea, que hay medicamentos que combinan el THC y el CBC que se han mostrado eficaces. sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, el mismo CBD es uno de los principios activos que no es psicoactivo, que se ha utilizado con bastante éxito, por ejemplo, para tratar este tipo de temas. Y claro, esto lo que hace evidentemente es actuar de analgésico. Bueno, pues fantástico, fantástico. Si está indicado y existen, y cada vez más hay más derivados con compuestos que no tienen esa actividad psicoactiva, pues me parece fenomenal, ¿no? Es decir, yo no mandaría, y lo digo esto, ¿por qué? A ver, alguien que tiene dolor, yo no le mandaría que consumiese morfina directamente, aunque a veces se receta, por los efectos psicotropos que tiene. Si hay unos principios activos que no son psicotropos, ya sé, pierdes el colocón, está claro, ¿no? Vamos a Sí, hablar claro. sí, sí, vamos a hablar Pues claro. claro, pero si la excusa es el dolor, y la digo la excusa en el mejor de los sentidos, no peyorativamente, pues fantástico que haya derivados del cannabis, por supuesto que sí, que se utilicen para el tema del dolor, sin lugar a dudas. Hay otras personas, también las he conocido, que prefieren fumarlo, pero bueno, ya sabemos, se exponen a tener problemas. También es verdad que si tienes pues bastante edad, algunos de esos efectos, llamémosle sociales, de iniciación a droga, se presentan con bastante menos frecuencia por razones obvias. Creo que no es lo mismo andar fumando cannabis con 16, 17, 18 años o menos hoy en día, a los 13, 12 ya hay contacto muchas veces, que con una persona con dolor crónico a los 65, por ejemplo. Todo Las depende del posibilidades de la contexto y, evolución, claro. exactamente. Tratamiento de epilepsia, formas graves de epilepsia infantil, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, también el CBC, la FDA aquí en Estados Unidos ha aprobado medicamentos líquidos a base de CBDs, el Sí, Epidolex, si no recuerdo mal, que tratan sí, formas de sí, epilepsia con bastante buenos resultados, doctor. sí. Para que nos entendamos, la epilepsia no es otra cosa que un desorden de nuestras señales eléctricas. De hecho, fijaros que es curioso, pero lo raro realmente es que en el cerebro las ondas cerebrales estén organizadas, porque imaginaros un montón de zonas, cada uno mandando señales para todos sitios, ¿no? Cuando se desordenan estas señales eléctricas que se pueden medir con facilidad con un electroencefalograma, es cuando muchas veces ocurren estos focos, estas zonas, se desmadran, se independizan del resto del cerebro y comienzan estos ataques que muchas veces se acompañan de convulsiones, otras no, como en el petit mal o pequeño mal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace el CBD o qué es lo que hace el cannabis? Pues de alguna manera disminuye la amplitud de estas ondas y favorece que no haya convulsiones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay formas graves, el síndrome de Dravet justamente, el de Lennox-Gastaut. Justamente estuve hablando con uno de mis compañeros de Houston, en Valencia, por un caso que tengo de epilepsia que está absolutamente fuera de control, que tiene ataques por la noche, por el día, etcétera, etcétera. Y estuvimos hablando, entre otras cosas, de la posibilidad de mandarle a esta persona CBD o este otro medicamento que todavía, desgraciadamente, no se vende en España, ¿no? Sí, tiene ese aspecto positivo, sin lugar a dudas. Hablabas de quimioterapia, también se han utilizado Sí, con sí, sí, éxito sí. contra las náuseas, vómitos que están Efec- inducidos por quimioterapia. Pacientes con VIH también, doctor. sí, 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 sí. O sea, Sí, efectivamente. que en entornos Sí, pacientes con controlados, en entornos VIH. médicos, tiene un buen Sí, uso, sí, pero sí, la sí. diferenciación entre el Fantástico. CBD y el THC. El CBD no tiene esos efectos psicotrópicos y el THC sí que los tiene, particularmente el delta 9, el delta 4, el Sí. delta 5, etcétera, etcétera. El CBD, pues bueno, tiene también a veces algunos efectos, pues la boca seca
o tiene disminución del apetito, te puede dar un poquito de sueño, pero es raro, se tolera, en general se tolera bastante bien, porque además las personas suelen tomarlo muchas veces en gotitas, por ejemplo. Algunos se lo vapean o lo fuman, que creo que es, desde mi punto de vista, rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, quiero recordar que el CBD tiene también interacciones con los anticoagulantes y con algún otro fármaco. Es decir, si es que cuando hablamos de sustancias, insisto que yo por mi parte no diferencio las drogas ilegales de las legales como tal sobre su acción sobre el cerebro. Que eso depende de la legalidad, no depende del cerebro. El cerebro le da igual si lo compraste en el Carrefour, en el caso del alcohol, o te lo vendió el camello. Es que hay que entenderlo así. Fíjate, doctor, hablabas de la regulación. Alemania, tras varios meses que se ha planteado la legalización Sí, parcial del cannabis para permitir el cultivo y la distribución, ha dado, creo que hace una semana, su primer paso hacia la legalización. Y hay una cosa curiosa. El otro día en la reunión secreta, doctor, cuando me llamasteis, hablamos del fertilizante, ¿te acuerdas, no? Como, sí, 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 sí. bueno, pues Alemania, que está a un paso de la legalización, dice que hay que alertar de los peligros del consumo en niños y adolescentes. Queremos limitar el consumo y hacerlo más seguro, pero no ampliarlo. Cada joven sabrá que si el consumo de cannabis de forma regular está dañando su cerebro y tendrá posibilidades de desarrollar brotes psicóticos y puede tener trastornos de atención no reversibles. O sea, estás con la regulación dando pasos hacia adelante, pero luego dicen esto. Claro, es que es complejo, ¿no? Porque, a ver, por un lado, esto es como tantas cosas. El alcohol no está penado su consumo. ¿Quiere decir que es bueno consumirlo? No, evidentemente. Todos conocemos los efectos de la ley seca en Estados Unidos, Sí, ¿no? Ese sí, sí. experimento que además fue impulsado, entre otras cosas, por muchos grupos de presión moralistas. Yo recuerdo montones de fotos de muchas señoras vestidas de negro con carteles que ponían: yo a alguien que bebe alcohol nunca le voy a besar. Bueno, eso lo podéis encontrar por todo internet, ¿eh? No es que me lo esté inventando yo. Bueno, es decir, eran campañas evidentemente en contra. Por un lado está, obviamente, temas de tráfico, etcétera, etcétera, que no me quiero, vamos, casi ni meter en ello, y los millones que ganan unos, los millones que ganan otros, pero no seamos naif, ¿eh? Es decir, hay distintos tipos de traficantes. Están los traficantes que lo mueven de una manera ilegal y ahora están los traficantes de guante blanco que lo quieren mover de manera legal. Y esos no van a parar de cantar las bondades para que usted, si no lo necesita o aunque no lo necesite, acabe consumiéndolo. Por favor, ¿eh? Así de claro. Es decir, voy a dejarlo más claro aún. Hace unos 5 o 6 años me invitó una persona, no voy a decir su apellido, Scott, es uno de los individuos que más sabía o más sabe, porque de hecho ha hecho un negocio brutal en Nueva York con el tema del cannabis. Todavía no estaba legalizado, pero estaba a punto de legalizarse, pero a punto, a punto, a punto. Entonces Scott lo que hacía, bueno, me puso en contacto porque quise conocer más cómo estaba todo el estado de la cuestión, bla, bla, bla. Y entonces un día me dice: oye, mira, va a haber una reunión en un piso en Central Park, como bien sabes, como bien saben ustedes, uno de los sitios más caros de todo Manhattan y probablemente del todo el globo terráqueo, así de claro, y están los apartamentos más caros de habidos y por haber, con un buffet de abogados, que es el que está llevando el tema de la legalización, y también con los principales, ojito a esto, principales distribuidores de cannabis que se están formando en Estados Unidos. Total, una pequeña anécdota. A Scott le llamo por la tarde y le digo: oye, ¿cómo hay que ir vestido? Y me dice: va, así de sport y tal y cual. Bueno, total, voy en plan vaqueros, y es una anécdota que no tiene nada que ver con el cannabis, pero bueno, para ilustrar el tema, ¿no? Me voy con un polo así, bueno, decentito, ¿no? Con mis vaqueros, y cuando llego están todos de corbata, traje, y viene el cabrito del tal Scott vestido de traje y de corbata. Y le digo: pero serás cabrito, tío, me habías dicho que viniera de sport. Y dice: ya, pero luego lo pensé y bueno, he venido así. Bueno, total, el único que iba en vaqueros con un polo, era en verano, era yo. Bueno, ¿qué había dentro? Un montón de gente
con unas pintas estupendas. A propósito, estaba el pisazo al lado del Dakota, donde Sí, vivía John Lennon. John Es decir, Lennon. yo no sé lo que puede costar un piso ahí. De 14, hecho, se 15 veía, millones de dólares, doctor. pues sí, de hecho saqué fotos del apartamento de John Lennon desde la terraza de esta gente, y estos empezaron a sacar. Es que esto, ya sé, me podéis creer o no lo podéis creer, pero os aseguro que yo he estado ahí. Maletines en el que llevaban todo tipo de muestras de cannabis y no era ningún colgado, eran todos individuos de negocios. Y empezaron a hablar de sus marcas, de esto, del tipo de cannabis, del otro tipo de cannabis, de cuál era el mejor, tal. Y estaban los abogados ahí haciendo un semicírculo con ellos, aconsejándoles qué es lo que venía encima, qué es lo que iba a costar, dónde estaban las mejores tierras, en este caso en Nueva York y en New Jersey, para cultivarlo. Scott recomendando cultivarlo, lo digo porque los detalles no se me han olvidado, muchos de ellos. Pues unos traían CBD de Sudáfrica, por ejemplo, tenía una gran industria y evidentemente ahí te dabas cuenta de que no eran unos camellos de 3 al cuarto. Sí. Eran los mismos camellos que mueven luego los hilos para hacerte creer que una marca de cigarrillos determinada te hace ser un excelente vaquero y ser súper guapo y no sé qué, o una bebida que lleva cola, azúcar y cafeína, pues es la chispa de la vida. Son los mismos que te lo hacen creer, ¿no? Y no, no es verdad. Beber agua es mucho mejor que esa bebida. ¿Me entendéis el símil, no? Claro que sí.